le han conocido, ya estamos siendo retransmitidos por si acaso, compañeros. Varios que le han conocido por su actividad en las redes, en Twitter más que nada, Pero, ¿no? Entonces, diga. En TikTok. bueno, hoy, perdón, decía que era tutero, no dije nada más. Mil disculpas, Por suerte, estaba abierto el micrófono. No, no, Ah, ha sido estaba estábamos. hablando, se me en salió off, eso. en off. Mentalmente, estaba hablando mentalmente. El compañero es tuitero, tiktokero creo un poco, pero más tuitero No, creo. no, yo empecé primero en en TikTok, haciendo videos de economía. Oh, ya, ya, ya. Eh, y de ahí me pasé a Twitter, aunque ya tenía Twitter, pero no era tanto como ahora. Pero era cualquier cantidad de trolls. Claro, igual miren, ahorita voy a compartir, mientras tanto compañeros, mientras esperamos que se conecten unos 7 minutos más, que se conecten más compañeros para comenzar a las 7:15 en punto, les voy a compartir igual el link de la transmisión en vivo. También hay que tomar en cuenta que mucha gente está viajando ahora en lo que es Estados Unidos. Mañana es el Día de Acción de Gracias, entonces probablemente este es el día más cargado para las aerolíneas, para los viajes acá en Estados Unidos por ese tema. Y pues eso también implica que muchos compañeros están cocinando, viajando o ese tipo de cosas. A ver, vamos a unirnos acá. Vamos a poner en el chat el link de... ¿Dónde está el chat? El link del live stream, de la transmisión en vivo. No puedo poner en el chat nada, parece. No, no puedo, parece que no puedo intervenir en el chat. Pero, pero vamos a ver la manera de compartir el link. Estamos siendo retransmitidos por la página de Acción Revolución. Déjame ver si me conecto por acá y lo comparto por acá mejor. Atentos, producción, producción, atentos. Necesitamos la reproducción en todas las redes sociales, producción. Deje compartirlo acá. Copy link, a ver, copy. Si lo hacemos por acá, vamos a ver si ya estamos siendo retransmitidos en Estados Unidos y Canadá. No. En Nueva York, no, me parece que solo en Acción Revolución hasta el momento, pero. Ok, ok, vamos a ver. No. A ver, vamos a conectarnos acá. Recording in progress. Bueno, ahí está en el chat ya ok, compartido lo que es el link de la retransmisión en vivo para que lo puedan compartir en sus redes también. Son las 7:11, vamos a comenzar a las 7:15 en punto, compañeros, compañeras. ¿Cómo están? Gracias por conectarse el día de hoy, también por conectarse con en el mismo día que se ha compartido la propaganda. Como decía, hoy día es un día muy ocupado, ni qué decir el día de mañana, Día de Acción de Gracias, cuarto jueves de noviembre, como es la tradición acá. Y por supuesto, estaba dando
la explicación anteriormente para los que se acaban de conectar, que pues el día de ayer por el partido era imposible la conexión, ¿no? Bueno, y el lunes me tocó trabajar, que fue el día que recién habíamos regresado de la convención. Estuvimos en Ecuador 3 días exactamente. Estuvimos en Quito, estuvimos en Santo Domingo y pues también hay mucho que hablar de ese tema, ¿no? Igual agradecerles a todos los que están acá conectados, conectadas. La próxima semana vamos a tener a un par de compañeros que serían parte del nuevo buró, o son, mejor dicho, y pues también para hablar de ciertos análisis que se vienen con la nueva presidencia que se va a posesionar el día de mañana. Así que si todo sale bien, lo deberíamos tener el próximo martes, el, el- la reunión de formación política de aquí de Nueva York, ¿no? De la Revolución Ciudadana en lo que es aquí el área de Nueva York Coordinadora 1. A ver, y que ya más tarde tenemos reunión también, ¿no? Apenas termine este Zoom, tenemos el otro. ¿Y cómo estuvo ese viaje de regreso, Moncho? Desde Quito. ¿Cómo estuvo? Estuvo bien, estuvo bien. ¿Tranquilo? Tranquilo, los dos viajes, o sea, traté de dormir lo más que pude, tanto en la ida como en la vuelta. Yo hice escala en Panamá y justamente a Andrés, al compañero Arauz, le tocó viajar en el mismo avión. Me ¿Ah, imagino que ya sí? una vez en Panamá él se fue para México. Bueno, estábamos en la misma sala, esperando. No sé Oh, si, ya. si fue en el mismo avión, me imagino que sí, porque era el único avión que había que esperar ahí. O bueno, a veces Claro. uno busca tal vez un lugar para sentarse o algo que no necesariamente es el vuelo donde uno se va. También había un cantante famoso, un panameño en el vuelo de nosotros, que se llama Niga, algo así, que es un reggaetonero, creo que muy conocido hace unos 10 años más que nada. Parece que ha estado dando unos conciertos en Quito o algo, o en el Ecuador, y pues hasta le hicieron el anuncio y todo ahí en la aerolínea, porque la aerolínea que viajé, Copa, es panameña, ¿no? Entonces, también ahí le hicieron ese anuncio, ¿no? Y tenía todo su equipo ahí. Pero muy bien, llegamos bien, llegué aquí a Nueva York tipo, pongámosle 3:30. Me hicieron mandar mi maleta que era de carry-on, o sea, la de mano. Me la hicieron mandar atrás. Me dieron la opción gratis de mandarla, dije que no. Luego, como yo traía inyecciones de complejos B y de neurobión y esas cosas, me dijeron que no lo podía llevar. Y me dijeron, si quiere, vaya, déjelo para que se lo lleven. Entonces todo el mundo se portó bien. Fui a dejar la maleta atrás, ahí en el kiosco de la aerolínea. Se la llevaron. Entonces me tocó esperar como media hora para que salga la maleta. Por suerte no fue más. Y nada, ahí a la casa, 4 de la mañana. Por suerte el bus, bueno, salí de ahí ya a las 5 ya, entre todo y todo. Por suerte el bus que pasa al lado de donde termina el AirTrain, el Q60 pasa por mi casa, me dejó aquí a una cuadra. A esa hora normalmente es muy raro coger bus, pero por suerte justamente ahí a las 5, 5:02 estaba pasando y ya vine a la casa. Y ahí dormí como media hora y me vestí para ir a trabajar y ahí tuve trabajo todo el día, ¿no? Tuve una traducción en la noche, que no me permitió tampoco hacer la formación política el lunes. El martes era el partido, pero para no perder pues el ritmo y la costumbre, pues lo hemos mantenido hoy y ya la próxima semana retornaremos los días normales, ¿no? Pero nada, contento de estar acá, contento por el trabajo hecho allá, y ayer trabajar e ir a ver el partido. Que por suerte se tuvo un buen resultado. No sé dónde vieron el partido ustedes. Moncho, ¿cuándo pasamos por los cuyes que te encargamos? Me hubieran dicho, hubiera traído toda una maleta llena de cuy. Mis No, neurobión, Moncho. esas son las más solicitadas.
Esas son las más solicitadas, las Neurobión. Yo sí me meto esas inyecciones ahí de Neurobión, de complejo B para poder estar fuerte, porque si no, imagínese. Vale, tenemos dos personas más y creo que ya con eso vamos a comenzar. Dígame. Tengo una amiga enfermera que es correísta, ella le puede poner los sueros para que esté bien fuerte. Y gratis. Perfecto. Felicitaciones, compañero Monchi. Buenos revolucionarios. Venir de Nueva York acá a la convención se les felicita. Gracias, gracias. Sí, algunos compañeros decían, ¿y cuándo te vas? Yo le decía, yo me voy mañana. Y le decía, solo vine para la convención. Y se quedaban como un poco sorprendidos, ¿no? De por qué ese viaje tan así, pero hay que estar, porque si no, si estando nomás, imagínese sin estar. Creo que dije mucho sin decir nada. Pero bueno, compañeros, vamos a comenzar. Vamos a darle la bienvenida al compañero Víctor Guerrero, que es un compañero economista, revolucionario, como decían aquí algunos compañeros, ya lo han visto en TikTok, ya lo han visto en Twitter, he tenido el placer de conocerlo en persona, de pasar junto a él y pues aparte de ser un profesional, pues también es un gran compañero, ¿no? El tema de hoy son las elecciones de Argentina, que el día de ayer, el día domingo, perdón, se dieron para nuestro movimiento en general, el de la patria grande, el de las grandes masas, no fue el resultado que queríamos, fue tal vez un resultado tan poco sorpresivo, ya se venía viendo la tendencia de que el señor Javier Milei ha venido amalgamando bastante fuerza, bastante apoyo entre los jóvenes, entre la gente no política o antipolítica, y pues vamos a dar aquí una breve explicación tal vez de lo que ha venido sucediendo, ¿no? Déjeme ver acá, seguimos compartiendo, déjeme ver si puedo compartir la pantalla, déjeme ver acá, que tenemos aquí un poquito de contexto para el día de hoy. A ver, vamos a ponerlo acá, acá está. Entonces tenemos las elecciones argentinas, no sé si aparece bien todo en la pantalla, ¿se ve? ¿O no se ve nada? ¿Sí se ve algo? Eh, No se ve nada. a ver, no veo. Ahí, tal vez ahí, ¿no? Ahí como que quiere entrar. Déjame ver. ¿Se ve la diapositiva o no? No, vamos a Veo hacerlo, vamos a blanco. intentarlo. Qué raro. Vamos a intentar de nuevo ya. Si no se puede, pues no se puede. A ver, ¿qué tal ahí? ¿Se ve? Ahí se ve. Perfecto. Bueno, como le decía, el tema es de las elecciones argentinas de 2023. Tenemos al compañero economista que nos va a ayudar, pero antes vamos a hacerle un preámbulo para que todos estemos en la misma página. El señor Javier Milei, de 53 años, aunque ha amasado un apoyo muy joven, no es el nuevo presidente de la Argentina, se autoconsidera libertario, también de ultraderecha, es pro armas, en este caso del conflicto Israel-Palestina o Israel-Hamás está muy a favor de Israel, muy en contra del Estado, anti-Estado, lo que conocemos acá como anti-establishment. El señor se ha dicho anticasta, es decir, ante toda esta gente, esta rosca que existen en todos los países con los partidos políticos y con la cual la gente también está en desacuerdo en sus grandes mayorías. Se ha presentado como una opción fresca y podemos ver que hay una tendencia de esto en el propio Ecuador. En el caso de Daniel Noboa, una persona joven que no tiene un pasado político como tal, aunque sabemos que pertenece a las grandes élites del Ecuador, lo propio con el señor Javier Milei, no pertenece a un partido tampoco formal, el partido de él, La Libertad Avanza, apenas tiene 2 años de edad, fundado en el 2021, y lo propio con el señor Novoa, que tiene una coalición de partidos nueva, ADN, que se presentó solamente para estas
elecciones presidenciales. Y al igual que Daniel Noboa, Javier Milei apenas cuenta con 2 años de experiencia en la política, en este caso en la Cámara de Diputados Argentina, que es la Cámara Baja, allá tienen 2 cámaras, al igual que acá en Estados Unidos, y el señor Noboa, que pues en el Ecuador tenía 2 años como asambleísta, que es nuestra única cámara, ¿no? Y por supuesto, la importancia de los medios, él era una de estas personas que iba a las entrevistas, que daba opiniones, ¿no? Que estaba en redes sociales y que se hizo bastante famoso por ahí, lo cual nos vuelve a recordar la importancia de todos estos medios y de su rol en las elecciones hoy por hoy. La gente está cansada de la política tradicional, por decirlo de alguna manera, y vota por cualquier cosa, sea bien o mal, dependiendo ya de la opinión de cada uno de los presentes y allá afuera, ¿no? Votan por cualquier cosa que no sea lo mismo. Por lo menos vamos a intentar algo nuevo, a probar qué tal nos va. Pasó, por ejemplo, acá en Estados Unidos con Donald Trump, está muy pronto a volver a suceder con Donald Trump, que tiene muchas chances de ganar nuevamente, ¿no? Y también podemos decir que pasó con Mauricio Macri hasta cierto punto, pero también pasó, por ejemplo, con Boric en Chile, que era algo nuevo, ¿no? En su momento, un voto anti-establishment, un, un voto diferente, un voto para un cambio de lo que vivía Chile, lo propio que pasó en Colombia con Petro, que era algo completamente diferente a lo que había pasado en Colombia, nunca tenían una persona de izquierda, peor un ex guerrillero. Entonces, hemos visto una tendencia en Latinoamérica, por lo menos, de tanto a la derecha como a la izquierda, de votar por personas que no son políticos tradicionales, ¿no? También hay que entender que todas las ideas que él ha tenido, como disolver, destruir, desaparecer el Banco Central, o la libre portación de armas, la venta de órganos, etcétera, no necesariamente pueden pasar. Vamos a decir aquí, él tuvo apenas 30% de voto en la primera vuelta, muy similar a lo que pasó en el Ecuador con Noboa, el 36% de masa, con un voto similar para Luisa González en el Ecuador, pero si podemos ver ahí abajo, hay un voto de Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, que es la otra derecha, digamos, en el contexto ecuatoriano para comparar los votos de Topic, los votos de Otto, que, etcétera, etcétera, los votos de Villavicencio, ¿no? Que al final, pues en una segunda vuelta, que es lo que no hay en gobiernos descentralizados, en las seccionales, pues se unen en una segunda vuelta. Vemos también acá que hay un 6% de Schiaretti, que es el gobernador de Córdoba, y un 2% más o menos de Miriam Bergman, que es los socialistas o la ultraizquierda, por ponerle un título en este caso. Ahora en la segunda vuelta vemos que muy similar a los votos del Ecuador, pues inclusive los colores que han utilizado para sus campañas, el morado para la derecha, el celeste para la izquierda en este caso, pues vemos que avasalló con más de 10% de diferencia, ¿no? Y aquí está todo el área metropolitana de Buenos Aires, que es donde vive la mayoría de la gente, y en la provincia, ¿no? De Argentina, y acá donde vemos lo más oscuro de morado, que es donde tiene más voto, pues lo que se conoce como el interior es precisamente Córdoba, que es sin ofender a nadie, ¿no? Que es el Tungurahua o el Ambato en este caso, comparado con el Ecuador, que siempre vota en contra del correísmo, o esa Sierra Centro, ¿no? Entonces, en este caso, ellos siempre votan en contra del peronismo y específicamente el peronismo K, como ellos nombran a todo esto de línea que se ha venido dando desde Néstor Kirchner. Pero como mencionaba, no es que necesariamente se va a dar lo que él dice, porque en el Senado, en la Cámara Alta de Argentina, igual, sí, similar a la Asamblea de nosotros, el Frente de Todos, que representa en este caso la gran coalición peronista de centro, centro-izquierda, un poco de la izquierda, tiene la primera minoría, o por decirlo otra palabra, la mayoría. El partido, por ejemplo, del, del presidente electo Javier Milei no tiene senadores, ¿no? Que tienen mucho más poder en este caso, pero obviamente por ser electos tienen a la presidenta del Senado, que es la vicepresidenta, que es el mismo caso acá en Estados Unidos, solo que acá el rol es un poco más ceremonial del vicepresidente en el Senado, solo como para romper votos y ese tipo de cosas cuando hay un empate, ¿no?
pero muy ceremonial, lo cual no ocurre en Argentina, ya que la vicepresidenta sí se ejerce como una presidenta del Senado. Pero bueno, por lo menos en el Senado no tiene una presencia para nada, y en Cámara de Diputados tiene una presencia, pero mucho menor, donde la Libertad Avanza, pues tiene, vemos aquí en morado, un número mucho menor al de los compañeros del peronismo que están en celeste, pero como mencionaba anteriormente, al igual que ganó en segunda vuelta gracias a los votos del macrismo o de Juntos por el Cambio, como lo queramos llamar, ¿no? Que inclusive los números son muy similares aquí, los colores, en este caso con el Partido Social Cristiano, etcétera, el amarillo, pues si se unen entre ellos, Juntos por el Cambio, que tiene 93, y la Libertad Avanza, que tiene 37, pues superarían a los 108 de Unión por la Patria, ¿no? Más o menos tendrían 125 o algo por el estilo. Entonces, en ese caso sí podrían llevar algunas leyes, pero claro, todavía tienen ese bloqueo del el Senado, ¿no? Pero bueno, esto para tener un poco de contexto de cómo está la política hoy por hoy en la Argentina, en la Cámara Baja, donde hay una presencia importante de la izquierda y la derecha, en la Cámara Alta, donde tenemos lo que es el Senado con una alta presencia del Frente de Todos, del peronismo, y por supuesto lo que es ya la presidencia, que como podemos ver por el mapa, ha ganado con mucha fuerza la fuerza de Javier Milei, ¿ya? Eso para tener un poco de contexto de cómo está el panorama político, y cualquier pregunta, cualquier cosa la vamos a dejar para el final de la presentación de nuestro invitado de hoy, el magíster, el economista y analista en asuntos económicos, que muchos lo pueden seguir en sus redes, en TikTok, en Twitter, etcétera, el compañero Víctor Guerrero, que nos va a hablar un poco más de qué podemos esperar económicamente con este compañero presidente libertario, con este compañero antiestado, y pues tal vez a poner un poco de contexto también con el Ecuador ahí. Tiene la palabra economista Víctor Guerrero. Bienvenido y gracias por estar acá con la formación política de la RC5 de Nueva York, que compartimos con todos los compañeros, tanto en el Ecuador como en el exterior. Hola, hola, ¿se me escucha? Eh, ya, ¿qué Perfecto. tal? Saludos a todos los compañeros. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Ramón. Un abrazo fuerte a todos los migrantes. Si no fuera por ustedes, Ecuador no estuviera en pie, porque las remesas fueron lo que ayudaron en los 90, después de la larga y triste noche neoliberal, lo que incrementó y ayudó esa inyección de liquidez en el flujo circular de la economía del país. Lo mismo en Argentina. Bueno, tenemos ahora un nuevo, entre comillas, compañero presidente libertario, que muy probablemente haya un choque, va a tener una disonancia cognitiva, porque él cree que ideológicamente, sus libritos de ciencia ficción, que el liberalismo va a ayudar al país. Pero siempre todo liberal en su cabeza, ¿se me escucha? Todo liberal en su ideología, al momento de de manejar el Estado, se olvidó de lo que leyó. Ya se transforma en algo que se llama mercantilista estatal, neoliberal. Entonces, ya sabe que ya no puede extinguir el Estado, que el Estado sirve para algo, pero para ellos por algo sirve, mínimamente, que no puede recortar totalmente los impuestos porque se queda sin ingresos, y que no puede eliminar totalmente el gasto público porque si no se destruye todo. Entonces, algo utilizan los recursos para redistribuirlos en ese sentido, pero muy mínimo, no les ejecutan ni siquiera al 30-40%. A ver, entonces, yo realmente espero que le vaya bien a Argentina, pero como siempre, y así mismo cuando vi que Lazo fue presidente, no creo que vaya a pasar algo nuevo. O sea, ya Argentina ya vivió el neoliberalismo en los años 90, lo vivió a principios de los 2000, con Menem, ese es el presidente clarito que destruyó Argentina. Tuvo un desempleo del 20%, Cristina Kirchner lo dejó en el 6%, tuvo una inflación por encima del 100%, tuvo una deuda del 118%, etcétera. Entonces, quien destruyó a Argentina fue el neoliberalismo de Menem y toditos los gobiernos de derecha, porque son muy pocos un gobierno de izquierda haya sobresalido en Latinoamérica, porque recién al principio de los 2000
estos nuevos presidentes, Correa, Chávez, Mujica, los Kirchner, fueron que hicieron esa revolución, ¿no? Pero de ahí toda la vida han dominado los neoliberales, o sea, gobiernos de derecha. Ahora, entonces con esos indicadores que les acabo de dar, Argentina nunca ha sobresalido con la derecha. ¿Qué pasó después? Vinieron los Kirchner, hicieron muchísimo por Argentina, implementaron buenas políticas progresistas en función de la población. Entonces, ¿cuánto dejó Cristina Kirchner a Argentina antes de que ingrese un neoliberal como Macri? Porque Macri fue el primer presidente de derecha después de tantos años. La tasa de pobreza del 29% que la dejó Cristina, le incrementó Macri en el 40%. La inflación del 27% que dejó Cristina, le incrementó Macri al 60%. El desempleo del 6,5% se incrementó al 12%. La deuda del 26% que la dejó Cristina, le incrementó al 100% que la dejó Macri. En otras palabras, Macri destruyó a Argentina. De todo lo que hicimos, lo que hizo los gobiernos de izquierda en su momento. ¿Cuánto era el riesgo país con Cristina? 555. ¿Cuánto lo dejó Macri? Por encima de 2.000 en el riesgo país. ¿Ya? Y el riesgo país tiene una relación con la deuda por las tasas de interés. Entonces, el neoliberalismo destruyó Argentina. ¿Qué sucedió? Que Alberto, lamentablemente sucedió lo de la pandemia, y Alberto no pudo recuperarse de esa gran tragedia que fue la pandemia. O sea, trató de hacer todo lo posible en políticas públicas en función de la población para tratar de mitigar el impacto, porque las crisis siempre recaen a los más necesitados, ¿ya? Que son la gente pobre, la clase media, pero las élites nunca les cae la crisis, pero que ellos tienen ingresos, tienen patrimonio, capitales para defenderse, en todo caso, y tienen empresas afuera. ¿Ya? Entonces Fernández no pudo enfrentarse bien a la pandemia, trató de darle bienestar a la población, pero igual la hiperinflación incrementó por encima del 140%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahora, lamentablemente, y es lamentable porque sucede en el Ecuador, la gente vota por novelerías, que porque es el más guapo, que porque es el más lindo, porque es preparado supuestamente, porque se graduó en las universidades norteamericanas, en Harvard, etcétera. Solo les quiero recordar que el presidente que nos quebró también fue graduado en Harvard y se llamó Yamil Maguad. O sea, aquí tenemos un gran ejemplo en ese sentido. Entonces, como nos dejamos llevar por las novelerías y sobre todo la gente que más vota en la actualidad son las nuevas generaciones, los millennials, los centennials, etcétera. Se dejan llevar por estas novelerías, porque son novelerías. Estas ideologías nunca ayudaron a desarrollar ni un país desarrollado. Yo estudié desarrollo económico. Yo estudié cómo se desarrolló Estados Unidos, Francia, Alemania, Corea del Sur. No, ellos no utilizaron la libertad económica para desarrollarse. Ellos utilizaron políticas proteccionistas, intervencionistas, un Estado en función de la población, de los empresarios, de las pymes, del pequeño y mediano empresario, subsidios, programas sociales, inversión pública fuerte, eficiente en infraestructura, salud, educación, seguridad, carreteras. Todo eso ayuda a la competitividad sistémica, mejora la productividad en la educación, en el talento humano, que son inversiones que no se ven monetariamente, pero al mediano y largo plazo son un factor de desarrollo. Entonces, ni un país se desarrolló con el sofisma de la libertad económica o el libre comercio. Estados Unidos, ¿saben cuánto tenía una tasa arancelaria? Por encima del 60%. Yo siempre he dicho que Estados Unidos es socialista en lo económico, pero bien imperialista en lo internacional. ¿Qué significa esto? Que los países desarrollados predican lo que nunca practicaron. ¿Ya? Ahora lo que ya sí ya pueden totalmente liberarse porque ya son competitivos, predican, sí, por favor, reduzcan la inversión pública, reduzcan el Estado y libérense que nos vamos a desarrollar. No, porque ya están desarrollados.
deberían de darnos consejos de cómo lo hicieron cuando tenían nuestro nivel de subdesarrollo, nuestro nivel de PIB per cápita. Y toda los datos nos dicen que ellos se desarrollaron tal como nosotros lo estábamos haciendo en la época progresista, cuando estábamos en la senda del desarrollo. Entonces, para no desviarme del verdadero tema, que es este presidente nuevo, Javier Milei. ¿Qué es lo que sucede con Javier Milei? Javier Milei es un anarcocapitalista, un liberal, ¿ya? Totalmente. Él cree que el Estado debería ser reducido al máximo, al mínimo, un Estado inexistente, muy pequeñito. Una inversión pública reducida, lo mínimo necesario. Impuestos reducidos, pero no a la población, sino impuestos reducidos a las élites. Ya, eliminar subsidios, porque eso distorsiona los precios en la economía, pero no sabe que los subsidios son políticas de Estado en países desarrollados, en los nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca, Francia, Alemania, ellos tienen subsidios. Los subsidios son instrumentos de la política económica que ayudan a abaratar los precios, ayudan a generar accesos para que las personas puedan acceder a un servicio público sin necesidad de pagar una millonada, como lo hacen estos gobiernos mercantilistas de derecha. Entonces, ayuda a la productividad. Tú, un subsidio le puedes dar a un pequeño mediano empresario y va para arriba. Abarata costos de producción para que los bienes finales tengan precios accesibles, asequibles. Entonces, pero la gente derecha ataca los subsidios. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque a las élites no les favorece ni nada que tengan o no tengan subsidio. Que él no les favorece a las élites, que le suban el impuesto a la renta, porque el impuesto a la renta, valga la redundancia, está en función de sus ingresos. Entonces ahí sí tienen que pagar una millonada de impuestos, pero los subsidios no. ¿Quién paga los subsidios? O sea, perdón, si eliminan los subsidios, ¿quién sufre esa pérdida de subsidios? La población, nosotros, la clase media y la clase baja. ¿Por qué por ejemplo, los subsidios a los combustibles tienen una relación con los precios finales de la economía? Por ejemplo, tiene un impacto en el transporte de carga, de alimentos, etc. Eso en función de los subsidios que está hablando. Pero bueno, sigamos con Javier Milei. ¿Qué es lo que pregona y difunde esto? Un Estado mínimo, impuestos mínimos, gasto público mínimo, eliminación de subsidios e eliminación de impuestos a las grandes élites, a las grandes corporaciones. ¿Qué sucede con esto? Por ejemplo, en los impuestos. Esa detracción de recursos, como ya no va a recibir de las élites, muy probablemente le clave impuestos al pueblo. Puede subir el IVA, eliminar subsidios totalmente y puede clavar un impuesto a las pymes, al pequeño y al mediano empresario. ¿Qué más quiere hacer? Al reducir la inversión pública va a provocar una caída en la infraestructura, o sea, un desmantelamiento del Estado. Se va a destruir la infraestructura, colegios, escuelas públicas se van a destruir, va a reducir el gasto corriente. ¿Qué significa esto? Reducir bienes públicos de consumo. ¿Cuáles son los bienes públicos de consumo? Medicinas en los hospitales, ambulancias, despidos masivos como doctores, enfermeros, etc. Asimismo, en la seguridad, como hay recortes de presupuesto, no va a haber patrullas, no va a haber chalecos, no va a haber armas, no va a haber servicios de inteligencia, no va a haber policías, ¿ya? Entonces va a haber una desinversión pública en salud, en educación, porque este caballero, este presidente quiere privatizar todo y no entiende. Esa es la lógica privada. La lógica privada ve la rentabilidad financiera. La lógica pública ve el bien común. Y debe ser realmente el verdadero objetivo. Todos los países desarrollados ven el bien común, el bien público, no la rentabilidad financiera. ¿Cuánto tiene de pobreza Argentina? El 40%. El 40% de argentinos, ¿cómo van a poder pagarse un colegio, una escuela, una universidad? ¿Cómo lo va a hacer? No lo van a poder hacer. Y eso significa perpetuar la pobreza de por vida. Y los únicos que van a tener talento humano, conocimiento, va a ser la gente privilegiada con ingresos, ¿ya? Y van a ser los únicos que van a votar por los mismos gobiernos radicales de derecha, plutócratas que están en función de las grandes élites y no en función de la población. Son las grandes mentiras del desarrollo.
Y es lamentablemente lo que hacen esta gente, estos presidentes, que manipulan a la población. Porque es bonito escuchar. Porque a mí me gustaría, no sé, tú lo has escuchado, Ramón, dicen, es hermoso, reduzcamos el Estado para tener un ahorro, reduzcamos la inversión pública para tener un ahorro, bajemos impuestos para que incremente la inversión privada o la inversión extranjera directa. Entonces, ahí vamos a tener recursos, pero recursos ¿para qué? Para garantizar pagos de deuda, para revalorizar bonos, para los tenedores de bonos. ¿Y quiénes son los tenedores de bonos? Grandes agentes que manejan activos líquidos, grandes élites que tienen bastante poder. ¿Ya? No es la población, son las élites. Eso es lo que la gente no entiende. Entonces, eso es lo que va a suceder. Entonces, mi ley va a recordar todo eso, va a haber un desmantelamiento estatal y la Argentina va a empezar a reducir sus ingresos. Si reduce sus ingresos, ¿qué es lo que va a hacer mi ley? Va a acceder a mayor deuda para tener recursos. Pero esos recursos no los va a utilizar para invertir, no, los va a utilizar para garantizar pago de deuda y los va a mandar a reservas internacionales. ¿Se les hace conocida ese tipo de políticas? Son las mismas políticas que se implementan en el país y lo que hacen todos los países de derecha cuando no saben realmente lo que están haciendo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a hacer mi ley, va a provocar y va a exacerbar la pobreza, el desempleo y definitivamente va a reducir la inversión pública, la inversión privada y la inversión extranjera directa. ¿Cuál es la lógica de la inversión privada y la inversión extranjera directa? Ellos no están en función de que te bajen impuestos, no, ellos están en función donde haya mercado. Donde hay mercado, la empresa vende y la empresa expande, tiene mayores ingresos, donde hay quien le compre. La economía se la crece, la reactiva por el lado de la demanda, por el lado del consumidor, no por el lado de la oferta. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien te dice hay que abaratar impuestos a los ricos porque va a generar empleo, eso es una gran mentira. Eso es una gran falacia, una gran mentira. Así no se genera empleo. Se tiene que dar liquidez a los más necesitados, reducir las brechas de la desigualdad, reducir la tasa de pobreza, generar empleo adecuado. A mayor ingreso, mayor consumo. A mayor consumo, mayor producción. A mayor producción, mayor empleo. Así se reduce la tasa de empleo, la tasa de pobreza y la tasa de desigualdad. Eso es lo que tienen que hacer aquí en Ecuador y lo que tienen que hacer en Argentina. Se llaman políticas, economía se llaman políticas contracíclicas. En vez de acentuar la recesión, la dinamizan, ¿ya? Incrementando el gasto público, bajando impuestos, pero no a las élites, sino a la población. Por ejemplo, bajando el IVA. Si tú bajas el IVA o bajas las tasas de interés, dinamizas la economía. Bajando el IVA a bienes nacionales, ya de empresas nacionales. Por ejemplo, aquí en Ecuador, del 2 al 8%, ayudas al consumidor y ayudas al productor. Bajar tasas de interés para el microempresario, que están por encima del 30%. Aquí la gente se queja de que el Estado se come con impuestos. No, quien se come al microempresario son los bancos con las altas tasas de interés. Entonces hay que reducir la tasa de interés para indemnizar. Todo lo que estoy diciendo no solo vale aquí en Ecuador, vale en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica, desde México hasta la punta de Magallanes. Nosotros cometemos siempre los mismos errores, porque le hacemos caso a las burocracias internacionales, como el Banco Internacional y el Fondo Monetario, al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Entonces, eso es lo que hay que hacer para generar esta reactivación económica en todos lados. Querido Ramón, sigue porque me voy a largo después. Sí, sí, muchísimas gracias, Víctor, por esas explicaciones sobre qué es lo que podemos esperar con el presidente Javier Milei, que ha mencionado justamente lo opuesto a lo que nos acaba de explicar, ¿no? Que no hay que invertir, creo que todos hemos visto ya el video que se ha vuelto viral, meme, hace unos meses de él diciendo Ministerio de Deportes afuera, Ministerio de Cultura afuera, ¿no? Y que Así hace es. justamente lo opuesto de lo que acabas de mencionar con estas políticas contracíclicas que inyectarían más eh, producción, inyectarían más empleo también con estas medidas. Aquí también tenemos compañeros economistas, el compañero Wilson, también tenemos otros compañeros que saben del tema y pues compañeros pueden hacer sus preguntas, sus comentarios. Yo
sí me gustaría, para comenzar un poco con las preguntas, sabemos que la inflación hoy por hoy de Argentina está por las nubes, ¿no? Y con Cristina Kirchner eso se había reducido y comenzó nuevamente a crecer con Mauricio Macri. Luego llegó la pandemia, como bien explicaste, que ya pues hizo imposible que Alberto Fernández pueda mejorar alguna cosa, entre otras medidas también, ¿no? No nos olvidemos que también Fernández o el ministro de Economía que se lanzó para presidente ahora, Massa, y el ministro de Economía en los últimos meses nomás, tampoco que fue todo el tiempo ministro de Economía, eso es algo Claro, que la gente se olvida. Ya el man recibió ya la papa hay más que, manipulación. no solo caliente, sino quemada. O sea, yo no sé ni para qué aceptó eso en realidad, tal vez como trampolín para las elecciones, pero a la pregunta que quería llegar es, ¿es posible entonces que haya más inflación aún de lo que está pasando en Argentina ya? Dos, y debido a esta posible inflación o posible no inflación, lo que sea, ¿es posible la dolarización que la ha planteado Milei en Argentina, dolarizar al país, un país que ya tiene la convertibilidad, pero que no está dolarizado como tal? ¿Cómo ves esa posibilidad de dolarizarlo? ¿Qué efectos tendría? Y si, bueno, ya como está en este camino de inflación, tal vez tenga que hacer eso. ¿Cómo ves eso de Claro, la sí. dolarización en Argentina? Ya, la inflación está por encima del 140%. La inflación es multicausal. Para los que tenemos una visión heterodoxa de la economía, sabemos que tiene múltiples factores. Por ejemplo, factores exógenos, la guerra entre Rusia y Ucrania. Eso incrementa los costos de las materias primas, incrementa los costos de producción. Eso genera inflación. Eliminar subsidios genera inflación, porque hay subsidios que tienen como objetivo la estabilidad de precios. Emisión monetaria, la emisión monetaria también genera inflación, pero para la gente ortodoxa, ellos solo creen que la inflación es un fenómeno monetario, que solo por emitir es que genera inflación. No, tiene muchísimas causas la inflación. Por ejemplo, si una economía está estimulada, si hay dinamismo en la economía, hay bastante consumo, el consumir genera inflación, ¿ya? Por ejemplo, en economía hay algo que se llama la curva de Phillips. ¿Qué significa esto? Hay una relación, una equivalencia entre la tasa de desempleo con inflación. A menor desempleo, mayor inflación. Pero es una inflación relativamente que como hay trabajo, tenemos ingresos, no nos afecta. Pero es un sinónimo de que la economía está bien. Cuando hay deflación, cuando hay caída de precios, significa que no hay empleo, que hay una tasa de desempleo elevada y que no hay consumo. Hay que tenerle muchísimo miedo a la deflación, a la caída de los precios, porque la gente no tiene capacidad de consumir, de absorber producción. Y si la gente no compra, si no consume, ¿quiénes creen que se viene abajo? El sector privado, las empresas. Y si las empresas no venden, ¿qué sucede si la empresa no vende? La empresa empieza a despedir de más gente. Entonces, en economía, todo está relacionado y todo está articulado. Entonces, pero la inflación es estos grandes mitos, ¿no? De los grandes tenedores de activos líquidos. ¿A quién le afecta que haya inflación? ¿Quiénes son los grandes agentes de activos líquidos? El sector financiero, a los bancos. A los bancos le afecta la inflación. ¿Ya? Pero bueno, ya una hiperinflación por encima del 80-90% ya nos afecta a todos nosotros. Entonces, ahora, si yo propondría una dolarización, exacto, ok, hagamos dolarización, pero no con liberalismo, no con capital, con neoliberalismo, no con un presidente radical como Milei. Yo no propondría una dolarización como él. ¿Por qué? Y aquí los compañeros economistas tal vez me darán la razón. ¿Por qué sucede esto? Porque al liberalizar la economía, al liberalizar el sector financiero, ¿cómo quiere traer dólares Milei? Por medio de endeudamiento, que por ahí ha hablado con el Fondo Monetario Internacional, con algunos países, algunos organismos, para que les ayude con deuda. Quiere traer aproximadamente 40.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que va a suceder? Como él quiere liberalizar la economía,
va a provocar algo que se llama capitales golondrina, movilidad de capitales. Asimismo, como entran esos dólares al país, por ahí mismo esos dólares van a salir del país. Me gusta que Wilson me está siguiendo. Saludos, Wilson. Es que lo estoy viendo cómo mueve los dedos. Entonces, así mismo va a salir. Entonces, en vez de provocar una dolarización, muy probablemente provoque una desdolarización por ahí mismo. Porque este presidente sí es radical. A Milei yo lo veo más radical que a Lazo. Lo veo más radical que a un pocotón de presidente. Entonces, quiere eliminar aranceles, quiere eliminar cualquier tipo de mecanismo de defender la dolarización. Pero el dólar se va a ir. El dólar se va a ir, tal como regresa, se va. Por ejemplo, quiere incrementar la inversión extranjera directa. Ok, la inversión extranjera directa hay que ver si es buena o mala. ¿Cuál es la inversión extranjera buena? La que te invierte en infraestructura, te invierte en tecnología, crea su propia empresa, genera fuerza de trabajo, etcétera. Esa es la inversión extranjera directa buena. La inversión extranjera directa mala es la que te compra un activo ya listo, una empresa que ya está creada, simplemente te la compra, se llama monetización de activos, y es la misma infraestructura, los mismos empleados, pero ¿qué es lo que hace? Saca dividendos al país de origen. Ya eso, en vez de producir divisas, consume divisas. Y eso trae liquidez al flujo circular de la economía. Entonces, todos esos mecanismos, queridos amigos, trae liquidez del país, y Argentina probablemente caiga, no sé, un default, una desvalorización. Muy aparte que en los primeros años va a caer ingresos, va a caer los salarios reales. Va a caer. Los depósitos de los argentinos van a caer. Ya se van a hacer. No tengo los valores, ¿no? No sé cuántos sucres y ingresos tenía como $40. La gente se suicidaba por la dolarización hasta que ya empiece ya la estabilidad. Lo mismo va a suceder en Argentina. Y esto súmale la reducción de la inversión pública, de la infraestructura, de los bienes públicos de consumo. Eso va a exacerbar la pobreza, la extrema pobreza, el desempleo. ¿Y esto a qué está articulado? Y lo digo ahorita, va a provocar incrementar la delincuencia común y se va a generar delincuencia organizada. Porque ya en la región ya están todos estos grupos de delincuencia organizada. ¿Ya? Eso va a pasar en Argentina. Y lo van a terminar votando a Milei en un año y medio. Muy probablemente suceda esto. Porque esas políticas no son para reactivar la economía, ni para dinamizarla, ni para generar empleo, ni para el desarrollo. Ni un país desarrollado utilizó las políticas que pregona y difunda Milei. Eso, mi querido Ramón. Muy bien, muy bien. Vamos a ver si en efecto lo votan en año y medio. Bueno, son medidas muy drásticas, ¿no? Que Sí, sí. realmente preocuparían y bueno, los más afectados al final del día siempre son las personas más Eso es necesitadas. cierto. Sí, es Vamos, terrible. aquí tenemos dos manos alzadas, vamos a darle aquí al compañero Wilson, ya que el compañero economista tal vez tenga alguna opinión ahí, picante, picante, como siempre da las opiniones. A ver, compañero Wilson, tiene la palabra. Buenas noches, compañeros. Sí, mis oídos siempre bailan cuando escucho acerca de economía. Mi economía es de acá de Estados Unidos, así que es un poco difícil y a veces me paso en los temas. Pero tenemos un nuevo presidente, espero que le vaya bien, por supuesto, a cualquier presidente, por los argentinos, no por él, sino por los argentinos. Ah, y ganó porque, mire, la inflación, usted dijo, está cerca de los 143%. El desempleo, usted habló de la curva Phillips, donde que la inflación está alta y el desempleo bien bajo, pero en este caso de Argentina el desempleo está alto y la inflación está alto. Una Pero estanflación. no, la inflación, No digo, pero hiperinflación. hay una estanflación aparte, porque hay estancamiento e inflación, lo que sucedió en Estados Unidos allá a finales de los 70. Sí, sí, sí. Pero anyway, de todas maneras, y aparte de eso, yo creo que el dólar, por ejemplo, en el Ecuador, aunque sé que Jamil Mawat escribió un libro y lo compré, no porque quería
porque le apoya al Señor, sino por ver su historia, su lado oscuro, como usted hablaba, que se mataba a la gente. En Argentina, en cambio es un poco difícil, a mí un poco diferente, porque el mercado negro le está destruyendo la moneda argentina. ¿Me entiende? Al peso También. argentino. Entonces, si implementaría el dólar, no causaría ese tan efecto como en el Ecuador, ya que tenemos el mercado negro. Ya básicamente el dólar funciona ya que el peso argentino. Yo El diría dólar que blue. le iría bien la dolarización, y que le vote un año y medio. Estamos jodidos porque hay que hacer algo diferente, ¿me entiende? Porque esos años hemos recibido paliza, ya sea nosotros los de izquierdas, como lo llamamos. Tratemos de ver cómo funciona. Yo creo que le va positivo a la Argentina, y nos va a ir bien, creo, y esperemos, para los argentinos. Todo lo O contrario a lo sea, que usted dijo. lo que yo les digo, como les dije, me encanta la dolarización, pero sin mi ley, sin liberalismo, porque las políticas para mantener la dolarización son diferentes a las que pregona mi ley. Por ejemplo, ¿qué es lo que hizo Ecuador? ¿Qué es lo que hizo Correa en su momento? Un impuesto a la salida de divisas del 5%. El impuesto a la salida de divisas es un impuesto de cambio de actitudes, un impuesto pigoviano. ¿Qué significa esto? Que la gente se lo piensa mucho sacar capitales porque tiene que pagar el impuesto. ¿Cuánto en promedio paga el impuesto a la salida de divisas? Son 1.000 millones de dólares. Son 1.000 millones de dólares que se acumulan en impuestos a la salida de divisas. ¿Cuántos el año pasado acumuló Lazo? Lazo redujo del 5 al 3%. 2.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Incrementó la recaudación, pero se bajó la tasa impositiva. ¿Qué significa? O sea, ¿cómo puede ser esto? Que hubiese salido muchísimo más, perdón, hubiésemos recaudado muchísimo más de 2.000 millones si hubiésemos tenido el 5% de impuestos a la salida de divisas. Significa que están saliendo capitales, y eso es una detracción, se llama desdolarización, salida de capitales del país. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Proteger la dolarización. Si ya no tienes política monetaria, porque ya te quedaste sin la política, porque ya no puedes emitir dólares, por lo menos tienes que utilizar la política comercial. Tenemos implementar aranceles. Los aranceles protegen producción nacional, empleo nacional y dólares, porque algo acumulas de dólares al importar un bien. Ya, el impuesto a la salida de divisas, utilizas esos recursos para implementar un drawback, utilizar esos recursos para ayudar a los exportadores. Entonces, eso ayuda a la producción nacional. El coeficiente de liquidez domésticas, CLD. Nosotros tenemos un coeficiente del 60% para que los grandes banqueros, los grandes bancos, no saquen toda su liquidez a paraísos fiscales. Entonces teníamos mecanismos de protección para la dolarización. Entonces, ¿qué hay que hacer con la dolarización? Hay que inyectar esa liquidez al flujo circular de la economía. Por ejemplo, ¿cuáles son los componentes que inyectan liquidez al flujo circular de la economía? La inversión pública, la inversión privada y las exportaciones. ¿Qué es los componentes que detraen esa liquidez? Las importaciones, porque al importar un bien salen dólares, el ahorro, porque tú estás quitando liquidez de la economía, y los impuestos, porque también, o sea, coges esos recursos para mandarlos, para tenerlos guardaditos ahí en el banco. Ya, pero aquí va la diferencia. Si los impuestos tú los utilizas para redistribución, para inversión, está bien. Pero si los impuestos, esa recaudación por impuestos, las utilizas para tenerlas guardaditas en un banquito por ahí, está total, o mandarlas afuera, está totalmente mal. Y eso es lo que provoca y exacerba el desempleo, la pobreza, el decrecimiento económico, etcétera. Eso es lo que quise decir con la dolarización. Esa es mi explicación sobre eso. Dólares, que bacán, haya dolarización, pero con un gobierno que proteja la dolarización, no un gobierno con políticas liberales que provoque desdolarización. Eso es lo que quise decir, mi querido Wilson. Muy bien, gracias por esa explicación. Bueno, ha alzado la mano el compañero Oscar. No sé si la compañera Joana todavía tiene su pregunta. Tenía la mano alzada, la ha quitado, pero mientras tanto le vamos a dar la palabra al... bueno, Joana, sí, por favor, que
¿cómo se llama? Tenía más rato con la mano alzada y ahí, después de esa respuesta, le vamos a dar la palabra al compañero Oscar. Gracias, Joana, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Muy agradecida, Moncho, que posteó el link en el chat. De lo contrario, ni por enterada. Yo admiro el entusiasmo del compañero Wilson, ¿no? Que dice que van a estar bien. Lo que pasa, el compañero Wilson, pues se crió, se hizo aquí diferente, ¿no? Él no tiene mucho roce con lo que realmente pasa en Latinoamérica, con las personas bueno, que Diosito lo bendiga, él ha sido muy afortunado en criarse acá en diferente manera, ¿no? Pero la realidad es otra, por un lado. Y por otro lado, yo conozco algunas personas argentinas, no puedo decir que son mis amigos, porque mis amigos son los de la revolución, peleándonos y de todo, pero entonces ellos son una gente que insulta, que agrede, todos ellos son los mejores, entonces no acabo de entender todavía cómo es que eligieron a este bendito Milei, si es un tipo que ni a su madre quiere o por mucho lo que yo digo, un ser humano que la gente lo eligió para que sea presidente, salvo que la madre lo haya violado para decirle que él no quiera a su madre, porque por muchos errores que haya tenido, no es para que él hable así de esa manera. Entonces, qué vamos a esperar? O sea, la humanidad está en decadencia, están perdiendo los valores, porque ¿cómo pueden elegir a un hombre tan nefasto como Milei para presidente en toda Argentina? Y a ese mismo camino vamos. O sea, eso quiere decir que en la política de nuestro país, o sea, tienen que ser vulgares, corrientes para ser presidente. Eso nomás mi cuestión, mi pregunta. Gracias. Gracias, Joana, por esa pregunta. Bueno, y antes de darle la palabra al compañero Víctor para que dé su opinión, me voy a dar la libertad de decir que lamentablemente cada día se respeta menos la curul, se respeta menos el lugar, ¿no? El sillón, por decirlo en este caso, del presidente, ¿no? Hoy se dice cualquier cosa en televisión, se dice cualquier cosa en redes sociales y con tal de que genere contenido, con tal de que genere likes, de que genere views, se aprecia eso. Eso es lo que pasó con el señor Milei, polémico, insultando, acaba de dar un ejemplo a la compañera sobre la madre, insultando a todo el mundo, con la motosierra, ¿no? Es decir, el show. Hoy por hoy hay mucho marketing y hay poca política y lamentablemente eso lo vemos en el resultado que cuando se elige a alguien por zapatitos rojos o porque grita más que el otro, se le da el poder y luego no saben qué hacer con el poder y es polémica tras polémica tras polémica, show tras show tras show, victimismo, insultos, de todo, y lo que pagamos somos los ciudadanos de a pie, las grandes masas, y en muchos casos, como el de Lazo o como el de Milei, ¿no? Las mismas masas que le pusieron en el poder, porque hoy por hoy parece que la política es quien hace más show y no quien realmente tiene la capacidad de estar ahí, o como decían antes el compañero, novelería. No sé qué opina usted, compañero Víctor. Hola, 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 ¿se me escucha? Ya, bueno, ¿qué es lo que sucede? A ver, como dijo Vladimir Lenin, ¿no? Le tengo más miedo a una imprenta que al ejército. Los medios de comunicación, el poder mediático, les provocan algo que se llama cultura hegemónica, como decía Antonio Gramsci. La cultura hegemónica provoca alienación y la alienación provoca falsa conciencia. Como decía Antonio Gramsci, las élites con sus medios de comunicación te harán creer que lo que es bueno para ellos es bueno para nosotros. Y eso no es así. ¿Ya? Entonces la gente se deja manipular, deja manipular por estas cosas. No que viene la inversión extranjera, que nos haremos millonarios, no que te va a bajar impuestos si tú no pagas impuestos. Te va a ayudar si tú pagas impuestos? El único impuesto que tú pagas se llama un impuesto directo, perdón, impuestos indirectos como el IVA, ¿ya? O el ICE, impuesto de consumo especial. Pero impuesto de renta no pagas, o sea, un impuesto en función de tus ingresos. Entonces,
Te dicen, no, te van a bajar impuestos, va a haber inversión extranjera y a mayor inversión extranjera va a haber mayor empleo. Eso es mentira, es un mito. Todos los países se desarrollaron con inversión pública, intervención estatal fuerte y eficiente. Y la inversión pública atrae inversión privada. Se llama efecto crowding in, efecto atracción. Por ejemplo, invertir en carreteras, alumbrado eléctrico, agua potable, alcantarillado, atrae o desplaza inversión pública. Perdón, inversión privada, la atrae. Por ejemplo, viene un centro comercial, empiezan a abrir locales comerciales, vienen gimnasios, vienen universidades, etcétera, la atrae. Pero son conceptos de alienación que fueron provocados por la cultura hegemónica. Porque la cultura hegemónica, o sea, las élites que pregonan y difunden estas ideas, no les interesa que la gente se desarrolle. Ellas les interesa que ellos sean más ricos y los pobres sean más pobres, que se siga incrementando la brecha de la desigualdad. Porque en esa brecha de desigualdad hay dominación, son mecanismos de dominación. Seguir dominando a esta gente por medio de los medios de comunicación o cualquier poder fáctico, la iglesia, etcétera, o los grandes empresarios, las cámaras comerciales. Entonces, es un signo de manipulación. Y lamentablemente, todos somos manipulados. Yo quería, o sea, decir, no, los jovencitos nomás son manipulados, los centenarios, todos somos manipulados. Los de mi edad, los mayores que yo, los menores que yo, todos somos manipulados. Porque nos gusta escuchar lo bonito, lo fácil, el simplismo, como que eso ayuda al desarrollo. No, todos los países se desarrollaron con inversión pública. Cuando un gobierno te diga, vamos a bajar la inversión pública, vamos a bajar la intervención estatal, significa que al país le va a ir mal. Va a generar desempleo, pobreza, desigualdad, inseguridad. Vamos a bajar el impuesto, significa reducción de recaudación de recursos. Te reduce recursos y ya no se los redistribuye, ya se reduce la redistribución. Entonces, ¿cómo alguien de clase media o de clase baja que estudia en una universidad pública, un colegio público, en una escuela pública, va a apoyar a esta gente? Es increíble, pero son manipulados. Es lo que provocó la alienación. Entonces, lamentablemente, a nuestros jóvenes votaron por esta gente porque Milei, o sea, voy a decir algo positivo a Milei y con otro grupo más, o sea, son grandes difusores de estas ideas, pregonadores de estas ideas, de la libertad. Pero así mismo es una manipulación. A toda esta gente la financia estos grupos de extrema derecha, de ideológicos, la Fundación Heritage y la Fundación Atlas. Ellos financian a Milei, financian, perdón, a Axel Kaiser, a Gloria Álvarez, a Agustín Lajer y a toda esta gente. Por ejemplo, Guillermo Lazo tiene un partido, un movimiento llamado Ecuador Libre. Es para pregonar y difundir estas ideas a los más jóvenes. Lamentablemente, aquí en el país, lo que más hay son jóvenes de, no me acuerdo, 18 a 33 años, 35. Lamentablemente, nosotros votamos. Yo estoy incluido, todavía estoy dentro de ese grupo. O sea, yo estoy incluido ahí, pero lamentablemente votamos. Pero por eso necesitamos gente de izquierda, progresista, que sepa de desarrollo, que pueda difundir las verdaderas ideas. Porque lamentablemente en el desarrollo hay una hipocresía. Hay una gran hipocresía. El sofisma del desarrollo, que los países se desarrollaron con trataditos de libre comercio, reducción de Estado, reducción de inversión pública, reducción de impuestos, etcétera. Así no se desarrollaron, a no caer en esta alienación y a no dejarse llevar por los medios de comunicación. Excelente, compañero Víctor. Así es, a no dejarse llevar por los medios de comunicación, ¿no? Como decía Malcolm X, te harán odiar odiar al oprimido y Exacto. amar al opresor. Tenemos una compañía aquí, Exacto. una pregunta aquí del compañero Oscar Bustos. Tiene la palabra, compañero, que nos ve desde Quito. ¿Cómo está? Gracias, buenas noches. Saludos a todos, a todas. Interesante siempre escuchar todas estas intervenciones como parte de la formación política que todos nosotros debemos tener. Y mi pregunta va relacionado con las últimas crisis que ha tenido Argentina. De las grandes crisis, la última fue hace casi 25 años, en 1999,
con la famosa convertibilidad que al año siguiente dio paso a las famosas, al paquetazo llamado como el corralito. En esa crisis, pues murieron muchos argentinos, se cambió completamente la economía, eh, fue igual o peor a lo que nosotros también vivimos en la misma época. Y todo esto generado por el presidente de esa época, que fue Fernando de la Rúa, sí, pero obviamente en la presidencia de él se desencadenó todo esto, pero todo esto fue a causa de lo que comenzó el famoso ministro de Economía o de Finanzas de apellido Cavallo, como 8 años antes, Ujú. ¿sí? Entonces, eso fue una crisis que golpeó mucho a la economía argentina y, por supuesto, a los hermanos argentinos. Mi pregunta es, ¿qué nos viene ahora con este nuevo presidente? ¿Va a ser algo similar? ¿Va a ser tal vez peor o no tan peor? Eh, No, porque que eh, va a haber crisis, entonces, ¿qué va a pasar y eh, cómo va a afectar eso al resto de Latinoamérica y a nosotros particularmente? bueno, el ídolo de Milei es Carlitos Menem y Cavallo, el ministro de Economía de Argentina en ese momento. Son los ídolos de Milei. Entonces, si son los ídolos de Milei, va a aplicar los mismos mecanismos, las mismas medidas. Por ahí una frase de Menem decía, si los argentinos hubiesen sabido lo que iba a hacer, muy probablemente no hubiesen votado por mí. Porque yo era peladito, pero yo tenía creo que 12 años, 11 años. Yo viví pues esa crisis argentina. Yo la vi en televisión, o sea, no la viví, pero estaba en Ecuador. Pero yo vi la crisis en la televisión, cómo la gente asaltaba, robaba, la gente estaba en la miseria en Argentina por las políticas austeras de la derecha, ¿no? Se llama austeridad fiscal. Por ahí le dicen austericidio, fundamentalismo de mercado. Creer que reducir los recursos en un país generando ahorro vas a ayudar a que el país se desarrolle. No, provocas mayor pobreza y desigualdad. Eso sucedió en Argentina. En Argentina recortaron todos los recursos en todos esos, en educación, salud, seguridad, en inversión. Provocó la mayor crisis terrible de su historia, la mayor hiperinflación, una tasa de pobreza por encima casi el 40%, o sea, terrible, terrible, terrible. Entonces, muy probablemente pase lo mismo ahora con mi ley. No lo deseo, porque la gente va a creer que, ay, estoy diciendo no, que va a suceder. No, 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 no es que lo deseo. Yo siempre voy a estar a favor del pueblo latinoamericano, argentino, ecuatoriano, de todos, colombiano, chileno, brasileño. Pero lamentablemente estos gobiernos siguen con sus mismos mecanismos. Yo lo dije con Lazo que iba a suceder lo que sucedió y así fue. La austeridad fiscal provoca crisis económicas. La austeridad fiscal no ayuda a un país en lo absoluto. Recortar recursos no ayuda. Es un ahorro, se le llama la paradoja del ahorro. Si tú recortas recursos en una economía, significa, tiene un impacto en la reducción de ingresos. Significa, ya no va a tener ingresos el país, ni ingresos tributarios, ingresos permanentes, etcétera. No va a tener ingresos, no va a poder invertir. Como tiene una ideología de no invertir, entonces detrae esa liquidez, detrae la renta, los ingresos, y el país empieza a caer en recesión. Al caer en recesión y seguir con estas políticas procíclicas, y si sigues liberalizando la economía, que significa que los dólares se van, exacerbas la recesión y eso provoca crisis económica. La gente entra en desempleo y ¿qué es lo que va a hacer la gente con desempleo? Va a robar. Hay gente que va o se va a ir o la gente va a meterse en bandas. Incrementa la delincuencia común y la delincuencia organizada. Es lo que sucedió en Argentina en el 2001, lo que sucedió en Ecuador en el 99. Un Estado en función de las élites, en los grandes grupos económicos, en la época del 99, en los grandes bancos, los grandes banqueros, y no en función de la población. ¿Cuánto subsidió Ecuador en los 90 a la banca? Con el 40% del Producto Interno Bruto, 8.000 millones de dólares. ¿Cuál fue la otra crisis que tuvo Ecuador en el 83? Si no me equivoco, la sucretización.
fue el 9% del Producto Interno Bruto, 1.300 millones de dólares, que fue la estatización de la deuda privada de los grandes empresarios. Entonces, siempre cuando un gobierno neoliberal entra a un país, va a provocar crisis. Así mismo fue en Argentina. Argentina y Ecuador son los grandes ejemplos de que el neoliberalismo no sirve para nada. Los grandes ejemplos. Ecuador en el 99 y Argentina en el 2001. Pero esto ya venía desde los 90. Entonces, con Milei va a suceder lo mismo. Y incluso yo creo que es más radical Milei, porque Milei es tan, lo veo más efusivo. El pana, por lo menos Menem algo sabía que necesitas el Estado para proteger ciertas cosas. Milei no cree en el Estado para nada. Milei les llama casta a los funcionarios públicos, al pobre doctor, al profesor, al servidor público. Quiere eliminar todo eso, provoca despidos masivos. Y se genera despidos masivos en el sector público, ¿cómo se van a mantener las familias? Va a caer el consumo, y si cae el consumo, cae la producción, y si cae la producción, incrementa el desempleo en el sector privado. Entonces también está relacionado en ese sentido. Entonces a mi ley yo lo veo demasiado radical. Yo realmente no le veo, no le veo que le vaya a ir bien a Argentina. Yo no quisiera, realmente no quiero que le vaya mal, pero con todo lo que se está viendo y lo que va a suceder, y con las políticas que cree mi ley, va a ser terrible. Hay cuidado y hay una salida de argentinos, ¿no? Probablemente pueda pasar eso. Así como Ecuador, ¿no? Salieron casi 3 millones de personas por estas políticas. Probablemente sí habrá esa salida como ya la hubo hace casi 25 años en esa época que parece mentira, pero muy parejito. Cuando pasa algo en Argentina, también pasa en el Ecuador, con las Ajá, políticas neoliberales, con los exacto. éxodos de las personas, ¿no? Y lamentablemente están viviendo esa situación. Esperemos que no pase lo peor en ese país, pero como bien No, mencionabas, no, no, claro. es muy poco probable. Y parece mentira, pero que está en contra de la casta, dice, sin embargo, se une a la casta en el momento más crucial de la elección, que es Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, la misma gente que había atacado hace unos días antes de ser asesinos, de ser pone bombas, de ser parte de lo peor de la política, de lo público, por el hecho de que ya habían sido gobierno, cuando es el momento de ganar, cuando es el momento de gobernar, la derecha siempre se une y eso nos queda más que claro, ¿no? Lo acaba de demostrar una vez más Milei, lo acaba también de demostrar Guillermo Lasso en su último gobierno, lo está demostrando hoy por hoy también la derecha en el Ecuador y en todo el mundo. A ver, tenemos una pregunta acá de nuestro compañero Joaquín Vergara que nos ve desde el cantón de Long Island. Puede hacer su pregunta, compañero. Buenas noches, compañeros. Es la parroquia de Long Island, aquí Ah, en el estado de Nueva York. Simplemente es un análisis, compañero, y usted no sé si es que, bueno, el preámbulo, el análisis que el día de hoy íbamos a hacer es las elecciones en Argentina. ¿Por qué Milei ganó? Una de las cosas que pienso yo que empujó a Milei es que tal vez nosotros como izquierda no supimos hacer las cosas bien. Tal vez el gobierno de Fernández eh, de- de- no supo canalizar los ideales que la izquierda tenía en Argentina. Se enfocó mucho en abrirse a la globalización, a los puntos que proponía el, el- desde Ginebra, lo que proponía los, los, los 30 puntos para el 2030 eso. exacto, Sí, la sí. Agenda 2030, lo que se proponía desde el Foro Internacional Los ODS. Económico Internacional, se enfocó mucho en tratar de desbandar la familia, de imponer la ideología de género. Se puso mucho en imponer mucho las vacunas forzadas para los niños, en desprender a los niños de la familia. En eso, según lo que yo he estado siguiendo la política argentina, eso es lo que se basó la campaña de Milei.
de cómo él quería desprender a la familia del núcleo, a los niños del núcleo familiar, de tratar de cambiarles la ideología, de tratar de imponer el aborto, de impulsar a los grupos proabortistas, los pañuelitos verdes, los pañuelitos morados, cosas que supuestamente eso identifican a la izquierda, que yo me considero de izquierda y no me identifico con esa parte de lo que nos quieren identificar nosotros como izquierda. Entonces se basó mucho en eso, se basó mucho en empujar eso de destruir los pipones que decimos en Ecuador, destruir los ministerios inútiles, los ministerios que él consideraba que son obsoletos. Y me acuerdo un show que puso él que empezó a desbandar todos los ministerios que él consideraba que no eran necesarios en la Argentina. Yo creo que parte de esa retórica influyó mucho en lo que la gente votaba, porque hay cosas en... ustedes deben considerar también que Alberto Fernández fue elegido en la Argentina, no necesariamente como la misma plataforma de Cristina Kirchner. A él también le apoyó mucho el dinero de las sociedades abiertas, que el Open Society de George Soros. Entonces, esas cosas que le llevaron a Alberto Fernández a la presidencia y que luego empezó a implementar en la política social de la Argentina, tal vez no fue visto muy bien por los argentinos. Tal vez Milei no sea la mejor opción. Hay tonterías que él dice, como que la dolarización, me acuerdo, por decir un número, que para que la dolarización sea factible en Argentina se necesita 500 millones de dólares y solamente en reservas tenemos en Argentina 250 millones. Le preguntaban de dónde iba a sacar el remanente, el resto de lo que se necesitaba para implementar la dolarización en Argentina. Y él ponía innumerables cosas que nadie en realidad en sus cabales podía concretar eso y podía decir eso es la solución. Sin embargo, lo que yo pienso, porque yo he venido siguiendo también algo de la política argentina de Javier Milei, es que él se basó mucho y la gente que venía atrás de ellos venía empujando eso que simplemente estaban promoviendo desde el gobierno centralizado de Fernández. Era la estabilización de la Agenda 2030, de todo lo que decían del Foro Económico Mundial y cómo ellos querían implementar. Y Argentina fue como un conejillo de Indias para el resto de Latinoamérica. Una vez que forzaron a los argentinos a someterse a las leyes del gobierno mundial, que últimamente está bien promovido desde las Naciones Unidas, que quieren un solo gobierno y ellos quieren ser los dictadores de las leyes, pasándose por las leyes nacionales de cada país. Entonces yo creo que eso es la plataforma en la que él se empujó para poder seguir llegando hasta los argentinos y los argentinos jóvenes en sí. No sé qué opinión tengas, Víctor, y me gustaría escuchar un poquito más de eso. Sí, compañero Joaquín, buen punto. Vamos a dejar que el compañero Víctor, pero antes de eso sí me gustaría también responder un poco a eso y lo que ocurre con Biden, que creo que es lo mismo que ha ocurrido con Fernández en este caso, es que se tiran mucho a la izquierda en lo social, pero al final del día, como usted acaba de hablar, el tema del aborto, el tema de los objetivos sostenibles 2030, todo esto de la sociedad abierta, Open Society, todas estas cosas. Sin embargo, al final del día, es como lo que brilla, ¿no? Es como más derechos o más libertad, pero al final del día la economía sigue mala, el alto costo de vida en Estados Unidos o en Nueva York, en Los Ángeles, sigue ahí, ¿no? Que los préstamos estudiantiles, que el alto costo para estudiar, que la salud cuesta mucho, y lo propio pasa en Argentina, ¿no? El crimen sigue, la hiperinflación sigue, no hay empleo, y sin embargo, la izquierda en general, y ya con esto le dejo al compañero Víctor, la izquierda en general se está eh, haciendo hace más importante estos otros temas sociales que al final del día lo económico, que es lo que importa, ¿no? Es decir, tengo todo el derecho del mundo, pero no importa porque no tengo un techo donde vivir, ¿no? O tengo todos los derechos del mundo, pero tengo el estómago vacío. Yo personalmente siempre digo que el,
el mejor ministerio de equidad, porque a veces se crean estos ministerios, ¿no? De equidad, de género, de raza, etcétera. Yo siempre digo que el mejor ministerio de equidad, por ponerle un nombre, es el Ministerio de Economía, bien tratado para y por el pueblo, ¿no? O el Ministerio de Vivienda, bien hecho para por el pueblo, para que la gente tenga vivienda, tenga acceso a créditos inmobiliarios y todo lo demás. Entonces, como que nos mantenemos en lo que brilla, en los derechos, en lo que está en las redes, en lo que está eh, popular o trending, aunque son luchas que han venido desde varias décadas y siglos en algunos casos, pero lo esencial, lo material, ¿no? Lo que importaría al final del día, si realmente somos de izquierda, ¿no? Lo quería Lenin, lo quería Marx, es eso tangible, eso material, ¿no? Cómo estás cambiando las condiciones de vida y la relación del ser humano para con el trabajo, para con el producto, para con el gran capital. Porque en Estados Unidos es un gran ejemplo, ¿no? De que hay derecho de todo, pero el alto costo de vida, el acceso a la salud, el acceso a los estudios, para una gran mayoría, no, hay casos y hay casos, pero para una gran mayoría es muy inaccesible. Entonces, al final del día, lo que realmente importa parece que a la izquierda, y digo izquierda muy ligeramente, se le ha ido de las manos, ¿no? Se ha enfocado en otras cosas, pero por eso del marketing, que mencionaba anteriormente también que somos mucho más marketing que política hoy por hoy, y no estamos en ese verdadero núcleo de lo que es la izquierda, ¿no? Y también decir que tanto Biden, hay gente más de izquierda que él, dentro del propio Partido Demócrata, como Bernie Sanders, que no le dejaron ganar diciendo que era muy mayor, sin embargo ahora Biden está súper mayor y bueno, más allá de si nos gusta o no nos gusta, es evidente que no está en las condiciones para ser presidente, ¿no? Y en Argentina pasa algo similar con el Frente de Izquierda, Unidad, que ahora la candidata fue Miriam Bergman. Las elecciones anteriores el candidato fue Nicolás del Caño, pero es una izquierda aún más de izquierda que no se reconoce con esta supuesta izquierda, que en este caso fue Sergio Massa, ¿no? No nos olvidemos que en las elecciones anteriores Sergio Massa corrió con su propio partido, se lanzó con su propio partido en contra de Scioli, que era el candidato para la presidencia cuando ganó Macri. A esas elecciones me refiero, 2013-2014, y también tuvo un gran efecto para que gane Macri, ¿no? Porque se quitó mucho del voto peronista. Y no son las personas más de izquierda, son centro izquierda, por no decir centro completamente. Entonces, hay una total desconexión con el pueblo por todos los lados, que lo tenemos que arreglar tanto en Argentina, que en Estados Unidos, como lo tenemos que arreglar hasta cierto punto también en el Ecuador. Y fueron discusiones que se dieron en las últimas elecciones, ¿no? Pro aborto, antiaborto, una candidata pro, una candidata anti, derechos LGTQ. Y bueno, son conversaciones que siempre van a seguir. No sé, Víctor, qué opinión tienes al respecto sobre esto, ¿no? Sobre esto de que si seguimos Eh, perdiendo como izquierda porque nos vamos por este lado. sí, bueno, prácticamente lo has dicho todo. Voy a tratar de acotar un poco y bueno, ¿no? A la gente derecha los une sus intereses y a la gente de izquierda nos separa las ideas. A veces caemos en estos temas que no son tan importantes como los que deberíamos. O sea, algo importante es la pobreza, la extrema pobreza, cómo sacarlos de ahí, ¿no? Del subdesarrollo, generar empleo, industrializarnos, reducir la desigualdad. Yo creo que eso es muchísimo más importante que si eres pro aborto, que estás con el aborto, que los grupos de las minorías, etcétera, ¿no? El feminismo. O sea, yo sí los apoyo, pero no es que llego a esos niveles, ¿no? Tan radicales. Yo tampoco los ataco, ¿no? Porque el socialismo tiene vertientes. Eso es muy importante de saber. La izquierda tiene vertientes. Por ejemplo, la socialdemocracia es una vertiente, el progresismo del siglo XXI es otra vertiente, el socialismo científico, que es el marxismo, es otra vertiente, y se originó esto por el socialismo utópico, que es el socialismo de la Revolución Francesa. Entonces, la izquierda tiene vertientes, tiene sus ideas. Por ahí Agustín Lajer escribió un libro del libro de la nueva izquierda, hablando y pone al Che Guevara con lápiz labial rojos. Terrible, terrible eso, porque el Che Guevara para algunos es un ícono, ¿no?
Para mí es un ícono. Yo no soy comunista, yo soy socialdemócrata, soy un hombre de centro izquierda, claramente identificado, creo en la economía mixta y todo eso, ¿no? Pero pero tengo ídolos como el Che Guevara, León Trotsky, etcétera. Pero acá se llama el falso ataque, el falso dilema. Dos ideas opuestas y ridiculizar una idea para que tu idea gane. Entonces eso es lo que hace Agustín Laje en su libro, ¿no? Entonces, todo lo radical no es bueno para mí. Siempre tienes que estar, pensarlo, analizarlo y meditarlo bien. Las feministas hablan de no Estado, que el Estado es patriarcal, y un poco de cosas medias raras. Pero sí apoyo el feminismo en igualdad de oportunidades. O sea, que todos tengamos las mismas oportunidades. Incluso las mujeres ahora trabajan, en las empresas hay más mujeres que hombres. En la política ya hay más mujeres que hombres. Y en grandes puestos de la política hay más mujeres que hombres. Entonces yo creo que ya se han reducido esas brechas, ¿no? Entre hombre y mujer, etcétera. Y no quisiera decir novelerías, pero porque son nuestros queridos jóvenes, les gusta estos temas. Entonces yo no quiero perder a nuestros jóvenes diciendo que son novelerías, porque está bien, o sea, hay que ser inclusivos con las minorías, que hay que apoyar a los LTBI, a los afro, o sea, a los feministas, hay que apoyar a todos, ¿ya? Pero tampoco caer en radicalismo, ¿no? Cambiar también la forma de hablar, decir todes, esas cosas como que no apoyo mucho. Pero bueno, ahora, lo que decía también acá el compañero, Fernández no supo, tal vez no pudo con la crisis que primero que dejó Macri. Es que eso siempre hay que recordar. Macri destruyó Argentina. Macri dejó a Argentina un poco nefasto, ¿no? De la debacle. Y exacerbó la pandemia. Lamentablemente Macri no pudo solventar ciertos problemas económicos y sociales argentinos. No lo pudo hacer. O sea, hay que ser neutral en ese sentido, ¿ya? Y entonces la gente vota por cambio. Si la gente ve que no pudo hacerlo, va a votar por lo opuesto. Y en este caso lo opuesto era Milei. La gente vota por novelerías. Y Milei es una novelería. Así como Ecuador es un gran ejemplo. Votó por un cartoncito votó Ecuador. O sea, Luisa le ganó el debate. Luisa le ganó el debate a Novoa, pero votaron por un cartón. Porque ya, Lenin Moreno fue el traidor, ¿no? Implementó políticas neoliberales, pero la gente dice, no, pero era de izquierda, correísta. Bueno, ok. Vino Lazo, quebró el país. No, que era liberalista, era capitalista, pero hizo política socialista. Bueno, otra oportunidad, digamos, Novoa. Va a ser lo mismo. O sea, va a ser lo mismo. A la gente no le gusta verse perdida. No le gusta verse perdida o tratar de decir, no, o sea, es verdad, tú tienes razón. No le gusta la razón. Entonces, por eso votan por esta gente. Y eso, queridos amigos. Vamos a ver cómo le va a Argentina. Pero insisto, si quieren dolarización, que sea con gente que realmente sepa manejar la economía, sepa su visión, sea la inclusión social, la acción colectiva, el suma causa, la búsqueda del buen vivir y lograr eso, no el objetivo, el desarrollo de los países. El objetivo no es reducir la corrupción, no, el objetivo es el desarrollo. A mayor desarrollo, menor corrupción. Eso, queridos amigos. Sí, ¿no? Y en Argentina también Massa le ganó el debate a Milei, pero por lejos, y sin embargo la gente Exacto. igual votó por él, ¿no? Y como decía, siempre ponen alguna excusa para los fallos de la derecha. Es justamente algo que se escucha bastante y que lo escuché hace 1, 2, 3 días que estaba en Quito con un taxista. Yo preguntándole así nomás, sin identificarme como correísta, ni como comunista científico, ni marxista-leninista, ni nada. Le hablaba de la política, le decía, "Oh, bueno, hoy día se posesiona la nueva asamblea, etcétera". Y me dice, le hubieran dejado a Daniel Noboa gobernar este año y medio sin asamblea para que pueda hacer las cosas. Y le digo, bueno, eso no se puede hacer, no se puede posesionar al presidente hasta que no esté en la asamblea. Y hablamos de un poco todo y me dice, bueno, lo que pasa es que a Lazo la asamblea no le dejó hacer nada. Y con ese chiste se va Lazo echándole la culpa a la asamblea que no le dejó hacer nada.
aunque sabemos que gobernó muchos meses sin asamblea y el Ecuador en vez de mejorar hasta empeoró, no tenemos ni luz ni nada por el estilo, ni seguridad. Y ya ha dicho él propio, de su propia boca ha salido que en el 2025 van a regresar. Bueno, vamos a ver cuál es la bienvenida que le da el Ecuador en el 2025. La compañera Nelly también tiene una pregunta. Aquí Galaxy S9 nos quiere hacer una pregunta. Le vamos a dar la palabra para su comentario, para su pregunta, compañera. Bienvenida, gracias. No le escuchamos, tiene que quitarse el mute. Allí, Ahí fue. Ahí está. ¿está bien? Sí. Ok. Le escuchamos. Buenas noches a todos los compañeros. Aquí estamos escuchando un poco, está hablando de Argentina, están hablando, yo pienso que muy bueno el tema. En sí, lo que pasa en Argentina pasa en los demás pueblos, en los demás países, y creo que nos pasa a todos, lo mismo que pasa arriba, pasa abajo. Entonces, yo lo que quería hablar es acerca de un poquito la dolarización que ustedes estaban diciendo. Tengo entendido que en cuanto a la dolarización, ¿sí me están escuchando? Sí, En cuanto a la dolarización, estado escuchando yo que cuando un país está en dolarización es un país que está colonizado, o sea, estamos en colonización. Entonces yo dije, bueno, si es así, vamos a estar siempre dependiendo del dólar y vamos a estar, nosotros nunca vamos a poder salir hacia adelante y poder vivir en paz porque siempre estamos dependiendo del otro país a que nos pongan, nos impongan las leyes económicas desde la dolarización. Entonces, me gustaría saber esas opiniones. Aparte que tengo también otra inquietud. Por ejemplo, cuando empiezan a hablar en cuanto a la política ya generalizando, porque es lo mismo que pasa arriba, pasa abajo. Entonces me gustaría saber también por qué casi siempre están hablando, cuando están hablando del pueblo, nos están haciendo pensar que están hablando del pueblo común, del pueblo que está en condiciones bajas económicamente, los que estamos mal, pero realmente muchas de esas veces lo que están hablando es de todos los ricos que están bien posesionados y se hablan para ellos mismos y que quieren hacer esto, las otras medidas, y la gente le cree que están hablando para el pueblo pobre, pero no están hablando para el pueblo pobre, están hablando para los ricos. Y esa división creo que no está bien clara en todos los jóvenes y en muchas personas adultas también, porque uno no entiende muy bien de todo eso, cómo nos manipulan en ese sentido, que es bien oscuro toda esa situación en la que se da en cualquier propaganda política o en cuando se está en cerca de las elecciones, que están hablando como si es para el pueblo lo que van a hacer, cuando son políticas que están hablando para los ricos y no para el pueblo pobre. Y también me gustaría saber cómo pueden, entre los que ya salieron adelante y están arriba y quieren hacer algo por el pueblo pobre, cómo pueden educar a los jóvenes ahora que tienen todo esto de lo que es el YouTube, el TikTok, todas estas redes sociales, para que puedan educar a toda esa gente que se deja manipular por otras situaciones que realmente no son de, en favor del pueblo pobre, del pueblo en común que estamos abajo, queriendo salir, queriendo surgir, y siempre nos tienen en las mismas medidas de que ya nos suben los impuestos, nos suben los salarios y después nos quitan con los impuestos. Y en ese juego nos han mantenido desde la época de mi abuelita, que yo me acuerdo. Me gustaría esas opiniones de ustedes. hola. Eh,
Ya, rapidito, se me está creando el celular. A ver, en lo de, sí, la política monetaria, no sé, no tenemos ya soberanía monetaria, ¿no? Y prácticamente hay algo que se llama el señoreaje, que es que el emisor de una moneda maneja intrínsecamente lo que está valorado algún activo, ¿no? En ese sentido. Entonces, Estados Unidos indirectamente se podría decir que maneja las economías dolarizadas, pero ya son cosas más intrínsecas, ¿no? Entonces, es preferible tener una moneda común. O sea, si Estados Unidos quisiera, podría restringir la dolarización en cualquier país. Lo pueden coger como un mecanismo de chantaje. Por ejemplo, Venezuela aquí hubiese querido dolarizar. Hay que ver si no lo chantajea a Venezuela en ese sentido, si pasa eso. Por eso hasta ahora han dolarizado en sí. Pero entonces, eso, creo que a Correa lo quisieron chantajear por algo de un mecanismo arancelario en su momento. Y así es estos temas, nos llama el señoría. Entonces es preferido una moneda común en bloques, que Latinoamérica tenga su moneda regional, así como la moneda, el euro, así como el euro. Muchos países europeos tienen su propia moneda, tienen su propio banco central. Generarían incluso tener un banco central latinoamericano, trayendo las reservas de toda Latinoamérica, tenerlos en un propio banco, manejando eficientemente todo eso, las reservas, y yo creo que Latinoamérica incluso se desarrollaría y no tuviera injerencia de estos grandes países como Estados Unidos manejando su moneda, ¿no? Tuvieran una moneda común. ¿Por qué? A ver, los países en bloque son más fuertes que los países separados. Se puede negociar todo incluso mejor. En bloques, separados, no, nos arruinarían en sí, ¿no? Si se enfrentan, ¿no? Entonces, eso en ese sentido. Sobre lo demás creo que yo hablé sobre ese tema, ¿no? De TikTok, YouTube, de toda esta alienación que provoca a los jóvenes. Son novelerías, lamentablemente son novelerías. Ahorita es la moda ser de derecha, por estos grandes infusores, ¿no? La libertad, la libertad, la libertad. ¿Qué sucede? Todos estos jóvenes nacieron en los 2000, nacieron en los 2000 y su adolescencia la vivieron en los 2008, 2015 o 2010, otros que nacieron en el 98, 97. Entonces, ¿cuál era el sistema imperante en esa época? O los gobiernos de esa época eran gobiernos de izquierda. Y por lo general, el adolescente es antisistema. El sistema imperante era la izquierda, entonces yo me hago antisistema, me hago derecha. Y los sesgos cognitivos para proyectar mi fijación ideológica, veo cosas de derecha que me ayuden a fortalecer mis ideas de derecha. Argentina, perdón, el liberalismo lo bueno que ha tenido son estos grandes difusores. La izquierda no ha tenido, pero por ahí está Diego Rusarín, no sé si alguien conoce a Diego Rusarín, es un gran difusor de izquierda. Armesilla, también de izquierda, habla de cosas ideológicas y económicas. Hay otro que no me acuerdo, Garzón creo que se llama, es español, revísenlo de economía, buenísimo, pero no son tan conocidos como esta gente derecha. Entonces yo creo que hay que fortalecer todos estos medios digitales. Aquí lo que está haciendo Ramón, fortalecerlo, difundirlo en todas las páginas para que los jóvenes vean estos temas. Y se necesita gente, influencers, que hablen de estos temas para que les llegue a las masas. Eso se necesita. Eso es lo que ha hecho la derecha y la ha hecho muy bien. Bueno, contestado la soberanía monetaria, contestado lo de las redes, la alienación, no me acuerdo qué más dijo la compañera, pero bueno, no, De, hay que implementar políticas inclusivas. de los temas de que se habla para cuando se hace especialmente cuando están próximos a las elecciones, ellos hablan mucho de que van a hacer por el Ya, pueblo y luego no es el pueblo ya. del pueblo común que están hablando, sino están hablando de ellos mismos que van a hacer por ellos mismos tal cosa, pero le dicen a todo el Exacto. pueblo que piensan que es al pueblo común, pero no es así. Claro, sí, es la manipulación, la alienación. Como lo hablé hace un momento, las élites en sus medios de comunicación te harán creer que lo que es bueno para ellos es bueno para los pobres. Las élites solo hablan por ellos nos hablan por nosotros. Cuando te dicen que va a bajar impuestos, van a bajar el impuesto a la herencia, el impuesto al patrimonio, el impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas.
Eso es lo que va a bajar. Nosotros no pagamos esos impuestos. Nosotros pagamos el IVA, ya que te bajan el IVA es otra cosa. Que te implementen subsidios para estabilizar precios. Las élites manipulan, ellos ven en función de ellos, de sus intereses, de sus compadres. Como les decía, a las derechas los unen sus intereses, a la izquierda los separa sus ideas. Mucho colectivismo destruye a la persona, pero mucho individualismo destruye a la sociedad. Entonces las élites van a utilizar todo lo que ustedes van a manipular, les van a decir todo lo que ustedes quieren escuchar para ellos gobernar. Pero al momento de ellos gobernar, gobiernan en función del 1% más rico de la población y no de las grandes mayorías. La supremacía del ser humano sobre el capital, como decía Correa. La supremacía de las élites sobre las grandes mayorías. La supremacía del mercado sobre las grandes sociedades. Eso quería, compañero. Sí, pero Así es, mi compañero. pregunta iría en opción, Vamos a, en ese sentido, me compañera, gustaría que... sí, un disculpe, ya por motivos de tiempo, vamos Ok, vamos a ir cerrando. Disculpe que no podamos responder todas sus preguntas, pero y de igual manera, póngala en el chat para tenerla en cuenta para una siguiente Así es. reunión que vamos a tener el próximo martes a las 7 de la noche. Ya les voy a hacer llegar los flyers de la próxima reunión. Nosotros acá tenemos igual una reunión a las 9 de la noche, el compañero también tiene otras reuniones, y solo para ir terminando, que ya se acercan las 9 de la noche justamente, es como acotar lo que decía el compañero, ¿no? Al final del día, Marx decía, la historia de la humanidad no es otra cosa que la historia de las luchas de clases, ¿no? Una clase sobre la otra decía también, parafraseando, ¿no? Que es una clase dominando a la otra. En este caso tenemos la dictadura del capital, tenemos la dictadura de las élites. La liberación o el comunismo sería simplemente la dictadura de las grandes masas por sobre las élites, y ya que no hay una armonía como tal, son dos clases antagónicas, ¿no? Y también ¿no? Mencionaban de un banco latinoamericano, etcétera, en un mundo, tal vez en un comunismo utópico, en un mundo ideal, fuese el caso, pero con las sociedades que tenemos en Latinoamérica por el momento, creo que nadie le confiaría su dinero a otro gobierno, ¿no? Peor, si en el mismo Latinoamérica, en el mismo Ecuador no le confiamos nuestro dinero al gobierno de turno, que ya los desapareció en Argentina con la convertibilidad, en Ecuador con el feriado bancario, imagínense tener todo nuestro dinero ahí, qué sé yo, en Paraguay, en México, en Guatemala, en Chile, donde sea, y de repente pasa algo y nosotros paisanos mismos, peor en otro lado, que igual somos paisanos, ¿no? Hablaban de la Unión Europea, que tiene una sola moneda, etcétera. ¿Por qué no lo hemos hecho nosotros que tenemos el mismo idioma, la misma religión y una historia en común? Y ellos que han tenido guerras entre sí, inclusive hasta hace muy poco, ¿no? Hace 50 años, hace 70 años, hace 30 años en algunos casos, países que estaban divididos como la propia Alemania, etcétera, han podido unirse en esta Unión Europea. Sin embargo, nosotros no podemos hacer lo mismo en Latinoamérica, ¿no? Y como decía el compañero, al final del día igual, los países en bloque, no nos olvidemos que Estados Unidos es un solo país, pero son 50 países en uno solo, por no decir más, ¿no? La Unión Europea, ahora salen los BRICS, los bloques son el futuro de este mundo cada vez más multipolar. La China es un solo país, pero a la misma vez son como 100 países en uno. Rusia, la Federación Rusa, es una federación misma, lo dice el nombre de varias etnias, de varios idiomas, el cual también tranquilamente podrían ser varios países, o como lo fue en su momento la propia Unión Soviética, que incluía más países aledaños a la actual Federación Rusa. Decía Domingo Perón, el futuro nos encontrará unidos y organizados o desunidos y dominados, ¿no? Y hemos aquí desunidos y dominados. Al final del día, si algo que nos une más allá de si somos un poco más de derecha, un poco más de izquierda, es el sentido de patria, el sentido de soberanía, por el cual luchaba tanto León Alfaro como Correa, el propio Perón, y algunas personas de derecha también, que ese respeto a la soberanía, al país, que es lo que nos une, ¿no? También cada realidad, cada coyuntura política y económica requiere respuestas diferentes, así que tampoco podemos ser un poco tan monótonos, ¿no? Y bueno,
El opresor jamás nos va a dar las herramientas para desmantelar su opresión, ¿no? Así que tenemos que buscarlas en otro lado. Compañero Víctor, muchísimas gracias por su charla, por responder la mayoría de preguntas posibles con los compañeros. Gracias a todos y todas quienes hicieron sus preguntas. Disculparán cualquier cosa que no hayamos tenido. Aquí se nos escapan algunos comentarios. Dice, nosotros sí podemos unirnos y los hemos intentado, pero ahí está el imperio, atento a cualquier iniciativa nuestra para boicotearla. Esa es la razón principal. Dice, ahora estamos en un nuevo intento de reactivar UNASUR, pero lo de Argentina es un duro golpe a este nuevo intento de unirnos en Latinoamérica. También nos dice, son muchos los mecanismos y políticas públicas para la reactivación de un país, entre ellas los impuestos, las restricciones arancelarias, la protección de la producción nacional, pero la principal de todas es la verdadera inversión de una obra pública debidamente priorizada y donde la participación del pueblo es mucho mejor, donde se genera circulante, la mejor economía en círculo virtuoso, donde bienestar familiar, comunitario y el país en general. Artesano de Puerto Viejo, Tito Alcíbar. Felicidades por estas iniciativas. La moneda está cambiando de lado y ahora hay mucha discriminación haciendo los hombres, especialmente en el área institucional, nos dice Oscar. Yo diría que hay que buscar una verdadera representación, ¿no? No simplemente buscar una representación por tener representación. Pueden haber 1000 mujeres en la asamblea, pueden haber 1000 hombres negros, indígenas en la asamblea, pero si no responden a la realidad de los negros, si no responden a la realidad de los indígenas de clase baja, a la mujer trabajadora, no es lo mismo una Lavinia Balbonesi, una Cintia Viteri, no una María Paula Romo, una Daniela Salazar, son mujeres, pero no responden a las realidades de las mujeres migrantes, a las realidades de las mujeres trabajadoras. Entonces, la clase siempre es el factor determinante, más allá inclusive que la raza y que el género. También teníamos otras preguntas, otros comentarios aquí, pero bueno, eso es todo, compañero Víctor, sus últimas palabras para despedirnos. Y muchas gracias por estar acá nuevamente. No, para mí es un honor estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme, Ramón, y gracias por escucharme a todos los compañeros que están aquí. Realmente no, es un honor, es muy grato poder hablar con ustedes, poder decir lo que sentimos, lo que conocemos. Recuerden que el único bien que se multiplica cuando se comparte es el conocimiento. Hay que seguir luchando desde nuestras trincheras, donde estemos en cualquier parte del mundo y a largo plazo, como decía Keynes, todos estaremos muertos, ¿no? Hay que hacer la lucha ahora. Ya mañana es tarde y como dijo Simón Bolívar, no nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia. Un abrazo fuerte, compañeros, a seguir luchando y muchísimas gracias por estar aquí. Y gracias, Ramón, y hasta la victoria siempre. Un abrazo fuerte. Perfecto, compañero. ¿Cómo está en redes sociales? En Twitter, para seguirlo. Ah, ya, estoy en Twitter, BHG Kasparov, B pequeña de Víctor Hugo, BHG Kasparov con K, terminado en B pequeña. Kasparov es el apellido de un campeón mundial de ajedrez. El que sabe, si saben jugar ajedrez, invítenme a una partidita y también jugamos. Gracias, Ramón. BHG Kasparov. Exacto. En Twitter y en TikTok también estoy igualito. Eso, queridos amigos. Perfecto. Buenas noches a todos y todas por estar acá. Nos vamos a ver el próximo martes en nuestra próxima reunión de formación política de la RC5 de Nueva York. Que tengan linda noche y para los que van a estar en la reunión, pues nos vemos en la reunión. Cuídense. Un abrazo. Nos vemos. Buenas Chao, noches, chao. compañero. Gracias. Buenas noches. Saludos compañeros y feliz cumpleaños para Luisa. Feliz cumpleaños a Luisa, nuestra presidenta. Feliz cumpleaños a Luisa. Una cosa, Ramón, antes de que te vayas, mañana hay una reunión de inmigrantes recién llegados a partir de las 8 de la noche hasta las 10 de la noche. Si es que te interesaría ir, si no tienes dónde estar, si no ¿En tienes, dónde? si la familia ya te regresó. ¿En dónde es? Inmigrantes recién llegados, 8 de la noche. Thanksgiving. ¿Dónde es? Ni siquiera sabían que celebrábamos el Thanksgiving aquí, entonces ellos habían alquilado un local aquí en Queens, nos invitaron. Nosotros vamos a hacer lo posible por llegar, pero si te interesa te pasamos la información por internet. Me manda la dirección, ahí vamos a estar entonces, de hacer lo posible. Sería muy importante que estén presentes ahí. Sí, vamos a estar. Claro, el futuro presidente del Ecuador. No tengo planes para mañana. Mi mamá se fue a North Carolina a pasar con unas primas. Y entonces, así que mande la dirección que capaz que termino por allá.
Ya listo, es a Joaquín, partir de 8 a 10 más o menos. compañero Perfecto. Joaquín, y yo puedo invitar a una familia que está recién llegada. Lo que me dijeron es que solamente tenían un local para 10 a 12 personas. No sé qué Ah, tan no, grande es el Sí, local. no, está bien, Entonces, disculpe. si Yo por nosotros eso si vamos, entonces, vamos a hacer nada más acto de presencia, pero ellos se van a oh, reunir ahí y nos invitaron para que hagamos acto de presencia. No, no creo que tengan platos para nosotros reunirnos en la cena, pero eh, es el compañero Valente, Elías Elías Valencia. Valente. Elías Valente. No, Elías bueno, Valente, como él se hizo viral con el video cuando habló en Quichua en la en la, caravana sí. Entonces él sí. tiene un grupo de compañeros recién llegados y nos había invitado y dijo si podíamos nosotros hacer un acto de presencia, tal vez unas palabras o lo que sea. Nosotros vamos a tratar, porque también tenemos una reunión aquí en la casa de la familia, pero tratamos de terminar eso temprano y a ver si podemos llegar allá a tiempo. Pero igual, al compañero ex candidato a la asamblea, sería bonito si nos puede acompañar por unos minutos. Mándeme que yo voy por. Eso nomás, Nos compañeros, vemos. muchas gracias. Buenas noches y hasta la victoria secret. Digo, hasta la victoria siempre. Hasta la historia siempre.